Me he dedicado a estudiar la obra de Walter Benjamin porque es un autor más citado que leído y que no es fácil. Entonces, me pareció entonces que contribuir a aclarar un pensamiento tan profundo y tan interesante merecía la pena. ¿Y por qué es interesante Walter Benjamin hoy? Pues daría algunas razones. En primer lugar, porque tenía una mirada muy especial. Él miraba las cosas de abajo arriba. Una vez le llevaron a una excursión para admirar un monumento en Berlín que representaba el triunfo de los alemanes sobre los franceses, y ese monumento estaba coronado por un águila que representaba a la victoria, el ángel de la victoria. Pero él se fijó en la parte baja de la columna donde estaban los vencidos, donde estaba el precio de la victoria, y pensó que la historia había que verla no coronada por un ángel de la victoria, sino por un ángel de la historia, un ángel que mira la historia con pena porque se hace sobre escombros y cadáveres, y eso invita a la compasión. Es también un autor importante porque miró su tiempo y adelantó el futuro. Era un avisador del fuego, alguien que en su tiempo leyó la catástrofe que venía. Él no conoció realmente el fascismo de Hitler, porque murió antes, pero intuyó lo que venía, y lo intuyó porque se fijó no en los vicios de la sociedad, que es algo manifiesto, sino en sus supuestas virtudes. Él detectó que en el valor más sagrado de su tiempo, admirado por todos, por críticos y no críticos, que era el progreso, ahí estaba ya incubada la catástrofe. Y como el progreso es hoy la columna también de la política, y como el progreso es la explicación del cambio climático construido sobre una visión progresista o desarrollista de la historia, es por lo que Walter Benjamin es actual y contemporáneo.